Me culparon de robarle el novio a mi hermana, pero él tenía una doble vida con una mujer de 60 años y citas gay. Mi hermana mayor, a la que llamaré Adriana, de 21 años, tiene un novio de su misma edad, al que llamaré Daniel. Un día Daniel me confesó que tiene sentimientos por mí. Para ponerlos en contexto, él y mi hermana han sido novios por casi un año. Yo lo conocí porque mi hermana estaba muy enamorada de él desde la preparatoria. Cuando me dijo que por fin eran pareja, me alegré muchísimo por ella. Como Adriana todavía vive con nuestros padres, Daniel viene a menudo a cenar o a pasar el rato en casa. La primera vez que Daniel vino a conocer a la familia, fui amable, pero sin ser demasiado efusiva. Más tarde, mi hermana me dijo que pensó que había sido un poco fría y me pidió que fuera más amigable. Así que, cada vez que lo veía, lo saludaba y hablábamos de temas que teníamos en común, como el anime, del que ambos éramos grandes fans. Me parecía un chico genial, pero nada más. No tenía ningún interés romántico en él, solo lo veía como el novio de mi hermana. Pero ayer, durante una fiesta de Halloween que estábamos celebrando en casa con amigos y familiares, Daniel se me acercó y me preguntó si podía ayudarlo a buscar más bebidas en el refrigerador del garaje. De camino, estuvimos hablando de nuestros disfraces, que eran de la misma serie de anime. Justo antes de regresar a la casa, me agarró de la mano y me dijo que necesitaba decirme algo. Fue ahí cuando me confesó que estaba enamorado de mí. Dijo que, al principio, pensó que sus sentimientos desaparecerían, pero que cada vez que venía a mi casa, se hacían más fuertes. Me confesó que no podía dejar de pensar en mí. Me sentí muy incómoda y le pregunté qué pasaría con mi hermana. Él me dijo que amaba a Adriana, pero que a mí me amaba más. También se disculpó por sentir eso por mí, siendo yo menor de edad y él un adulto, pero que simplemente tenía que decírmelo. Me quedé en silencio, mirándolo, esperando mi respuesta. Le dije que yo no sentía nada por él y que su confesión arruinaría la relación de amistad que teníamos. También le advertí que se lo contaría a mi hermana, porque no quería que ella se enterara de otra forma. Él me rogó que no le dijera nada, porque quería seguir con ella. Le respondí que no podía seguir con alguien si no lo amaba de verdad y corrí de vuelta a la casa para buscar a mi hermana. La encontré y me preguntó de inmediato dónde estaba Daniel. La llevé aparte y le dije que había algo que tenía que saber. Fuimos a un baño que estaba vacío y le conté lo que había pasado. Ella se me quedó mirando en silencio unos segundos antes de salir del baño. La seguí y la vi tomar a Daniel de la mano, mientras se iban a su cuarto. No pude concentrarme más en la fiesta y me quedé mirando hacia arriba, esperando que él se fuera de una vez. Sin embargo, no lo hizo. La fiesta terminó y ellos seguían en el cuarto de mi hermana. Pensé que las cosas debían haber salido mal y que tal vez Daniel la había lastimado, así que le conté a mi mamá lo que había sucedido, y las dos fuimos a ver cómo estaba. Los encontramos abrazados en la cama. Apenas me vio, mi hermana me dijo que me fuera de su cuarto. Me sentí confundida y le pregunté por qué me trataba así. Ella me dijo que siempre había sabido que yo estaba celosa de su relación con Daniel y que no podía creer que yo llegara tan lejos como para inventar que él me había confesado sus sentimientos. También agregó que Daniel era un adulto y yo una niña, y que cualquier obsesión que yo tuviera con él tenía que terminar. Después, le contó a mi mamá una versión completamente diferente, la que aparentemente Daniel le había dicho. Según la historia de Daniel, cuando estábamos en el garaje, yo le confesé lo mucho que me gustaba desde que lo conocí y que él, amablemente, me rechazó, pero que yo corrí a contarle una versión completamente diferente a mi hermana para hacerlo quedar mal. Intenté defenderme, pero mi mamá, por alguna razón, se puso del lado de mi hermana y me sacó del cuarto. Luego, mi mamá le contó a mi papá la historia que le había dicho mi hermana. Al principio, mi papá se sintió confundido, pero al menos se tomó el tiempo de escuchar mi versión, cosa que mi mamá no hizo. Mi mamá incluso llamó a mis tías, que estaban en la fiesta, y les contó la historia. Todas me regañaron, diciéndome lo equivocada que estaba por querer romper la relación de mi hermana. Adriana también bajó con Daniel y lo acompañó a la puerta antes de regresar para decirme que siempre había tratado de quitarle todo y que sabía que un día intentaría robarle sus novios. Mi mamá y mis tías me avergonzaron aún más por eso. El único que me creyó fue mi papá. Me siento fatal por todo esto. Mi mamá y mi hermana me están ignorando. Lloré mucho cuando mi papá les contó mi versión una y otra vez, con la esperanza de que mi hermana no le mintiera. Le mandé un mensaje a Daniel diciéndole que era una persona horrible y que no podía creer que le hubiera mentido a mi familia. Él le mandó una captura de pantalla del mensaje a mi hermana, y hace unos minutos, ella me gritó por seguir intentando arruinar su relación y por estar obsesionada y celosa. Rompí a llorar.
Solo quiero saber qué debo hacer para probar mi inocencia. Es horrible ser acusada de algo así. No le hablo a nadie en mi casa y me encerré en mi cuarto. Actualización. Han pasado varias cosas, y muchos querían una actualización. Alguien me sugirió que le enviara el enlace de mi publicación a mi papá, y lo hice. Creo que se lo mostró a mi mamá o le envió el mismo enlace, porque ella vino a mi cuarto a decir que quería hablar conmigo. Me negué. Ya había intentado 1000 veces demostrar mi inocencia, pero ella me ignoraba o se negaba a escucharme. Luego le pidió a mi papá que nos hiciera hablar, pero me volví a negar y le dije que quería ir a casa de mis abuelos y quedarme ahí porque me sentía incómoda en mi propia casa. Delante de mi mamá, dije explícitamente que quería ir a un lugar donde nadie pensara que estaba intentando robarle el novio a nadie. Mi mamá intentó defenderse, diciendo que era un malentendido y que estaba dispuesta a escucharme, pero yo no quise hablar con ella. Creo que leyó los comentarios de mi primera publicación, donde la llamaban mala madre, y ahora intentaba convencerse de que era una buena madre, cuando no lo estaba haciendo. Mi papá me llevó a casa de mis abuelos el martes. Inmediatamente me creyeron cuando les conté lo que pasó. Mientras mi papá aún estaba ahí, mi abuelo le dijo que le prohibiera a Daniel venir a nuestra casa. Mi abuela quería confrontar a mi mamá, pero sabía que eso la haría sentir mal y probablemente la haría llorar. Aunque muchas personas me decían que dejara que mis abuelos intervinieran, yo no quería más drama con su familia. Podría convertirse en un problema enorme y quizás todos terminarían poniéndose de parte de mi mamá, y, por lo tanto, de Daniel, y no quería eso. Además, mi papá me aconsejó que no lo hiciera por la misma razón. Así que me quedé con mis abuelos casi una semana, y fue muy agradable. Mi papá me llamaba con frecuencia para ver cómo estaba. Mi mamá también intentó llamarme y me envió muchos mensajes pidiéndome que regresara, pero no quise. Bloqueé a mi hermana de todos lados, así que no sé si intentó contactarme, pero lo dudo mucho. Mi papá me llamó y me dijo que mi mamá estaba llorando mucho y le rogaba que me hiciera volver. Mi abuela también me pidió que regresara por ella, así que no me quedó más opción que hacerlo. Mis abuelos me llevaron de vuelta a casa después de la escuela. Mi mamá empezó a actuar de forma muy amable y dulce conmigo, intentando hacer todo por mí y pidiéndome un día de chicas a solas. Me negué. Antes, no lo hubiera dudado porque ella suele ser amable, pero después de todo lo que pasó, después de que se puso del lado de mi hermana y me acusó de arruinar su relación, simplemente no estaba lista para ser amigable. Tampoco podía verla de la misma forma después de la vergüenza que me hizo pasar delante de mis tías. Eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde cuando Adriana tocó la puerta de mi cuarto y me preguntó si ellos podían entrar. Fui a ver quién más estaba y vi a Daniel. Me negué e intenté cerrar la puerta, pero la bloquearon. Mi hermana seguía diciendo que querían arreglar las cosas, pero yo no quería escuchar y seguía empujando la puerta para cerrarla. Ellos empujaron más fuerte hasta que la abrieron por completo. Les grité que se fueran de mi cuarto y pedí a gritos que mi papá subiera, pero mi hermana cerró la puerta con llave, quedándose ella y Daniel dentro. Se recargó en la puerta mientras me decía que me calmara y los escuchara. Me negué y seguí pidiéndoles que se fueran. Intenté empujar a mi hermana para que saliera, pero Daniel me detuvo. Le grité que no me tocara. Mi hermana empezó a llorar y me dijo que dejara de actuar así y que simplemente los escuchara. Mi papá también vino y llamó a la puerta para que la abrieran. Les dije que solo los escucharía si mi papá se quedaba en el cuarto conmigo, pero mi hermana dijo que querían hablar solo conmigo. Abrió la puerta para decírselo a mi papá y a mi mamá, que también estaba allí. Por supuesto, mi mamá hizo que mi papá me dejara a solas con ellos solo porque Adriana estaba llorando, y ella nunca llora a menos que sea algo serio, y ese tipo de tonterías. Entonces llamé a mi papá y lo puse en altavoz para que escuchara en caso de que intentaran algo. Mi hermana estuvo de acuerdo. También les dije que se quedaran junto a la puerta, lejos de mí. Mi hermana comenzó a decir que Daniel estaba muy preocupado cuando me fui y que también se preocupó porque yo no era yo. Luego, Daniel dijo que se sentía culpable de que nuestra familia estuviera peleada, y luego dijo que había decidido perdonarme por intentar separarlos y que esperaba que todo volviera a ser como antes de la fiesta. Después, mi hermana se disculpó por haberme dicho cosas malas y dijo que sin importar lo que pasara, ella siempre me amaría y quería que volviéramos a ser cercanas. También dijo que estaba bien que me gustara Daniel, pero que no debería intentar separarlos porque eran muy felices, y que yo lo entendería si encontraba a alguien a quien amara tanto como ella lo amaba a él. ¿No es ridículo? Hasta me parece un poco divertido. Le pregunté a mi papá si escuchó eso, y se rió con sarcasmo.
Mi hermana dijo que entendía que yo estuviera molesta, y que por eso me tenían un regalo en su cuarto. Daniel dijo que era algo muy caro, pero que me lo compró porque sabía que de verdad lo quería y que estaba emocionado de dármelo. Mi hermana me preguntó si podía darme un abrazo para hacer las paces, y luego dijo que deberíamos ir con mi mamá para tener un día de chicas. Le dije a ella y a su novio que se fueran de mi cuarto. Daniel dijo que solo querían reconciliarse y que ambos extrañaban pasar tiempo conmigo. Le grité que se callara y que nunca más me hablara. Le dije a mi hermana que, mientras ella pensara que me gustaba Daniel y que creyera en su versión de la historia en vez de la mía, no quería hablar con ella ni la quería en mi cuarto. Les pedí que se fueran. Adriana se enojó y me gritó que yo estaba siendo mala, que a pesar de que yo intentaba separarlos, ella estaba tratando de ser la persona más madura y reconciliarse conmigo. Mi mamá entró al cuarto, creo que estaba escuchando afuera con mi papá, y dijo que todos debíamos llevarnos bien y que la pelea tenía que terminar porque estábamos actuando como niños. Daniel, como si fuera un inocente, solo asentía y estaba de acuerdo con todo. Sigo sin entender por qué intentan actuar como si nada hubiera pasado después de que me humillaron públicamente frente a la familia por decirles la verdad sobre Daniel. Le pedí a mi papá que viniera a ayudarme a salir de esta situación. Él entró y les dijo que no me forzaran a hablar con ellos si no quería. Mi hermana insistió en que teníamos que reconciliarnos como familia. Daniel volvió a asentir y me dijo que escuchara a mi mamá y que simplemente lo olvidara porque ellos ya lo habían hecho. Lo juro, tenía unas ganas inmensas de golpearlo. Les dije que se fueran de mi cuarto o volvería a casa de mis abuelos, pero esta vez para no regresar. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que eso ya era ir demasiado lejos, y finalmente se fueron. Mi papá se quedó y le dije que quería volver a casa de mis abuelos y quedarme ahí hasta que terminara la escuela, pero él se negó y me dijo que no quería que nos separáramos de nuevo, que él encontraría una solución. Me pregunto qué debo hacer. Daniel todavía está aquí y, después de cenar, ha estado tocando mi puerta, que está cerrada, y diciéndome que tome su regalo, que, por cierto, es una figura de un personaje de anime llamado Gojo de Jujutsu Kaisen, el que a ambos nos gusta. Dijo que costó más de $300 y que, como gastó tanto dinero, debería aceptarlo. Mi papá me dijo que no lo tomara, y yo tampoco tenía pensado hacerlo. Mi papá también le ha dicho que deje de hablarme e invadir mi espacio porque me hace sentir incómoda, pero eso solo ha causado más discusiones entre mi hermana y mi papá. Mi hermana dijo que no era necesario alejar a Daniel de mí porque él no tenía ningún interés en niñas como yo, y después de eso, dejó de fingir que era una buena persona. Ustedes me dijeron que le pidiera a mi papá que le prohibiera venir a nuestra casa, y lo hizo, pero mi mamá y mi hermana se opusieron. Mis papás incluso discutieron por eso, pero no me sorprende que Daniel todavía esté aquí, incluso ahora mismo mientras escribo esto. Creo que él piensa que lo que hizo no estuvo mal, porque mi hermana no me creyó. Además, Adriana dijo que se mudaría si le prohibían la entrada a Daniel, y mi madre, llorando, le rogó que no lo hiciera mientras discutía más con mi padre. Así que, tristemente, eso no va a pasar. No quiero quedarme a solas con él para grabar nuestra conversación porque no sé de lo que es capaz de hacer. Lo siento, pero no lo haré. Hasta ahora, cuando me habla, es principalmente para hablar de su regalo y de lo mucho que quiere que lo acepte. No me siento cómoda aceptando nada de él. Mi hermana tampoco puede obligarme a tomarlo solo porque es caro, no me importa. También, durante la cena, mi hermana dijo que se sentía incómoda conmigo y que yo arruiné el ambiente de paz que había en la casa antes de que regresara. Incluso dijo que, por mis acusaciones contra Daniel, yo arruiné la felicidad de nuestra familia y casi arruinó su relación. Mi papá le gritó que dejara de decirme esas cosas, y mi hermana le gritó que solo mi mamá la amaba y que mi papá y yo no éramos nada para ella, bla, bla, bla. Honestamente, no sé cuál es su problema. Siento que en parte es mi culpa que todo esto haya pasado. Ha habido muchas discusiones entre mi familia, y me siento mal por eso. Tal vez no debía haberle contado a mi hermana sobre la confesión de Daniel. Lo hice sin malas intenciones y porque no quería lastimarla, pero ella y mi mamá no me creyeron. Mi mamá dice que me cree, pero luego sigue poniéndose del lado de mi hermana. Es por eso que no quiero hablar con ella. Honestamente, es perturbador, y de verdad quiero irme otra vez. También quería aclarar que no soy una mala persona ni una niña con problemas. Muchas personas comentaron que tal vez había una razón para que mi mamá no me creyera, o que algo similar debió haber pasado. Pero nada de esto ha pasado antes. Lo crean o no, mi mamá siempre ha sido así. Desde que era niña, siempre le ha creído a mi hermana en todo. Es difícil de entender, pero sé que hay muchas personas con madres así.
Ojalá mi actualización fuera sobre Daniel recibiendo su merecido, pero acabo de volver a casa y creo que es muy pronto para que eso pase. Además, por la forma en que actúa mi hermana, no creo que me defienda pronto. Así que, espero que descubra que él la está engañando y sepa que yo se lo advertí. Actualización final. Han pasado varios meses desde la última vez que escribí. Las cosas en casa siguieron tensas, y mi mamá y mi hermana me seguían tratando como si yo fuera la villana de la historia. Daniel seguía viniendo a la casa, con esa actitud de superioridad. Yo me refugié en mi cuarto o en la casa de mis abuelos, evitando a toda costa a mi hermana y a su novio. Mi papá, el único que me apoyaba, seguía discutiendo con mi mamá sobre la situación. Pero un día, todo cambió. Mi hermana regresó a casa antes de tiempo, pálida y con lágrimas en los ojos, sosteniendo su celular con la mano temblorosa. Yo estaba en mi cuarto, y aunque quería ignorarla, escuché los gritos que le daba a mi mamá en la sala. Me engañó, mamá. Todo este tiempo. No una vez, con varias personas. Salí de mi cuarto, curiosa. Adriana le estaba mostrando a mi mamá una conversación que encontró en el celular de Daniel. Había entrado a su cuenta de una red social y había visto todo. Mensajes, fotos y audios. El shock en el rostro de mi mamá era total. Mi hermana leía en voz alta un chat de Daniel con un amigo, donde detallaba sus infidelidades sin el menor remordimiento. Adriana me miró, y vi el mismo dolor que yo había sentido. Él no solo me había mentido sobre la confesión que me hizo, sino que la había engañado durante meses. Había chats con una compañera de trabajo, con una exnovia, y con una vecina. Pero lo que la destrozó por completo fue cuando encontró los mensajes con una mujer que él llamaba la señora de la librería, una mujer de más de 60 años que le daba dinero a cambio de su compañía. Aún peor, entre sus búsquedas y mensajes había conversaciones con otros hombres, al parecer también tuvo relaciones gay. No eran solo las infidelidades, era una vida entera de engaños que ella nunca imaginó. En los mensajes, Daniel se burlaba de Adriana, la llamaba ingenua, y se jactaba de que podía hacer lo que quisiera porque la tenía comiendo de su mano. Mi hermana leyó cómo él se reía de ella y de nuestra familia. Mi hermana estaba destrozada. Se sintió humillada y traicionada de la peor manera. Daniel llegó un rato después, con su sonrisa de siempre, pero su expresión cambió cuando vio a mi hermana. Él intentó disculparse, pero ella no lo escuchó y le gritó que se fuera de la casa para siempre. Daniel intentó defenderse, pero mi papá, que había escuchado todo, lo agarró del brazo y lo echó a patadas. Mi mamá me pidió perdón. Dijo que debió haberme creído y que se sentía muy mal por la manera en que me trató. Le dije que la perdonaba, pero que las cosas no volverían a ser como antes. También me pidió que hablara con mi hermana, pero me negué. Mi hermana se sintió tan mal por la traición de Daniel que su corazón se cerró, y no la he perdonado por no creerme cuando se lo dije. Aún todavía ella piensa que todo es mi culpa. Hoy, mi relación con mi mamá ha mejorado, pero no es la misma. Mi relación con mi hermana está rota. Ella se ha alejado de mí y de mi papá, quien la sigue apoyando a distancia. Sé que no es el final que esperaban, pero esto es la vida real. Las cosas pasaron como tienen que pasar. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.